Doctor, ¿puedes repetir la pregunta? La angiotensina 2 produce vasodilatación en arteriola eferente, B, arteriola aferente. Todas son correctas, todas son incorrectas. Todas son incorrectas. Produce vasodilatación. Vasodilatación. Todos son incorrectos. Todos son incorrectos. Pero la vasoconstricción de la angiotensina es la eferente o en la aferente. Eferente. Entonces esto puede entrar en su examen. A ver, otra pregunta. La angiotensina 2 produce, angiotensina 2 produce vasoconstricción de la arteriola aferente, vasodilatación de la arteriola eferente, vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué he dicho? Depende. Vasoconstricción en la arteriola eferente, chicos. Todos son incorrectos. Ya, pero se entiende, ¿no? Así voy a preguntar en su examen. ¿Han entendido, no? La angiotensina 2 produce vasoconstricción en la arteriola eferente. Produce dos efectos. Uno, aumenta la filtración. Y por el otro lado, disminuye la filtración. ¿Por qué disminuye la filtración? Porque hay acumulación de ¿quién? De proteínas. ¿Listo? Al principio aumenta y luego disminuye. Por eso es bifásico, pregunta de examen. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo. ¿Sí? Ahora acá pueden ver factores que pueden reducir la filtración. No van a leer porque está bien subido, ¿no? Pero aquí te los he colocado, ¿no? ¿Sí? Acá se ve, acá por ejemplo es coeficiente de filtración, ¿sí? Cuando disminuye el coeficiente de filtración y disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? Causa nefropatía, diabetes, hipertensión, ¿sí? Ahora, B por ejemplo, acá PB, que significa presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Cuando aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, va a disminuir el filtrado glomerular. ¿En qué patologías? Obstrucción de la vía urinaria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces vayan leyéndolo esto, ¿sí? Es para leer simplemente. Ahora, el flujo sanguíneo renal, ¿dónde habita más? ¿En la corteza o en la médula? ¿Ah? A ver, en el adulto de 70, ¿sí? El flujo pasa por ambos riñones. ¿Cuánto era? 1100 ml minuto, ¿sí? O que representaría al 22% del gasto cardíaco. Los dos riñones constituyen el 0,4% del peso corporal, reciben un flujo extremadamente grande comparado con otros órganos, ¿sí? A ver si les hago una pregunta, ¿cuál es el que necesita mayor oxígeno, el riñón o el cerebro? El riñón trabaja más que el cerebro. Imagínense, tiene que reabsorber tantas sustancias, hacer contratransporte de tantas sustancias. ¿Sí? Entonces el riñón, ¿sí? Ahora, objetivos de gran flujo es aportar mucho plasma para mejorar la filtración glomerular, equilibrar las concentraciones, es tanto de líquido como de solutos. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Los riñones consumen el doble de oxígeno que el encéfalo, ¿sí? El oxígeno se consume mucho con la presencia de ¿quién? De sodio. El sodio, ¿se acuerdan que está involucrado en todo? ¿Se acuerdan? A ver, el cotransporte, ¿qué pasaba? Cotransporte, contratransporte, ¿no? A diferentes lados. A ver, el cotransporte, Al mismo lado. ¿quién actuaba? Sodio. El sodio. El contratransporte, ¿quién actúa? El sodio, ¿no? Todo es con sodio. Entonces, siempre cuando uses mucho sodio, también se va a desgastar tu oxígeno. Si vos frenarías las bombas de sodio, tal vez gastarías menos oxígeno. Y ese menos oxígeno iría a tu cerebro, a lo mejor, no sé. Ya. Entonces, si el flujo renal y el filtrado glomerular se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. ¿Sí? Entonces, miren eso, ¿no? Determinancia del flujo sanguíneo renal, gradiente de presión a través de los vasos renales, la diferencia de presión hidrostática entre la arteria renal y vena renal, 3 a 4 milímetros de mercurio sobre la
resistencia vascular total, ¿no? Es determinante del flujo sanguíneo, o sea, las presiones que vamos a ver. No es tan importante, pero tienen que ver, ¿no? Miren, la presión de la arteria renal al comienzo es de 100, pero al final, ¿de cuánto va a ser la presión? También de 100, ¿no? En las arterias interloculares, la arteria arciforme interlocular es aproximadamente 100, y al final, ¿cuánto es? 85, ¿ves? Ahí hay diferencia, ¿no? Por ejemplo, en la arteriola aferente empezamos con 85 y al final, ¿cuánto es? 60, ¿no? Entonces, solamente es para ver, no les voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, en la vena renal, ¿cuánto es? 4. ¿Cuánto terminamos? Con 4. El porcentaje de resistencia va a ser 0, ¿no? Entonces hay una diferencia que hacen acá y sacan ese porcentaje de resistencia entre ambos estos. La media, vamos a decir. ¿Listo? Pero, a ver, el flujo sanguíneo, corteza renal recibe mayor parte del flujo. O sea, pueden preguntar esto en el examen también, ¿ok? ¿Cuál es el que recibe mayor flujo de sangre, por ejemplo? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza, ya sabía que era una pregunta de hecho, ¿no? Pero seguro que va a entrar el doctor. Pero seguro también te vas a equivocar, vas a ver. A ver, no voy a acordar. Ya. En la médula solo llega 1 a 2% del flujo, porque en la médula jóvenes, en esta porción de la médula se va a producir la concentración, aumento de la osmolaridad. ¿Qué pasa? Si le das mucho flujo acá, va a disminuir la osmolaridad. Por eso aquí está bien irrigado, en la corteza es donde va a estar mejor irrigado, ¿no? Pregunta de examen también va a ser, por eso facilito, su segundo parcial va a estar. Ustedes son los que se equivocan. Todo el tiempo a ver, sistema nervioso simpático, su activación reduce el filtrado. A ver, el sistema nervioso simpático, ¿te acuerdas cuando había un cálculo renal? ¿Quién se activaba? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. ¿Y qué hacía con el cálculo renal simpático? Producía una vasoconstricción, ¿en dónde? En la arteriola aferente, ¿no? Entonces, va a filtrar el estímulo simpático. Por eso cuando hacen ejercicios con estrés, no como Rox que viene aquí, no quiere hacer ninguna flexión, está relajado, ¿no? Luego me va a decir, quiero ir al baño, ¿no? Pero si le digo así, ya vení. ¿Habrá venir? No, en serio, vení. No estoy bromando, ¿no? Ay, mira, más relajado, ¿no? Unos 10 puntos. No, porque era su relajado, ¿no? Aunque le ringe el Rox, no pasa nada. Voy a ir a orinar ahora, pero si estaría el susto como tal, ¿orinaría o no? No. Ahora está. Bueno, ojalá que les queden cositas ahí, a ver. Porque a veces se acuerda también por actos, ¿no? O la visión, el entorno, eso también no se ya, no es para molestarle al Rox, todo lo que se hace es por compañerismo, porque tengo confianza en molestarle a Condori, por ejemplo, o a mamá, es por la confianza, si no le molesto a él porque me va a afectar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Listo? Entonces reduce el filtrado vascular, arteriola preferente y eferente, ¿sí? ¿Sí? Reducen el filtrado glomerular durante isquemia encefálica y hemorragia. ¿Por qué están hablando? A ver, ¿por qué a fondo ustedes? ¿Qué hacía el simpático? Eleva. ¿Orinabas o no? Sí. ¿Ves? Que es así, luego dan el examen. No orinaba. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una ACV, accidente cerebrovascular? ¿Voy a orinar? ¿Cómo está mi presión cuando hay isquemia? ¿Elevada o disminuida mi presión arterial? ¿Ah? Elevada. Todo paciente con ACV le van a encontrar la presión elevada. ¿Sí? Entonces, si hay aumento de presión en esta patología, ¿cómo va a estar el filtrado glomerular? O sea, con ACV va a ir a orinar a cada rato, yo pienso, ¿no? ¿No? Entonces reducen el filtrado glomerular, jóvenes.
Es tanta la vasoconstricción ahí que no vas a orinar, no va a haber filtrado glomerular. Control fisiológico de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Presión hidrostática, tienes que saber la presión coloidosmótica, tienes que saber también el sistema nervioso simpático, control de retroalimentación intrínseco y las hormonas autocoides, sustancias vasoactivas que liberan los riñones. A ver, ¿qué sustancias liberaban los riñones que eran vasoactivos? Renina, ¿qué más? Angiotensina, no se olviden también, ¿no ves? ¿Sí? Pero vamos a ver otros. ¿Sí? El sistema nervioso simpático también está sujeta a regular, ¿no? El filtrado, ya hemos hablado, el simpático te disminuye el filtrado. La presión hidrostática, la presión coloidosmótica, esos son los factores que van a regular la filtración glomerular común, ¿no? Ya ahorita flujo todo el mundo acá. Que se cansado la compu, todos. Ya. A ver, control hormonal y autocoides de la circulación renal, noradrenalina, adrenalina, endotelina. ¿Qué hace la noradrenalina? A ver. ¿Qué hace la adrenalina? Muy bien. ¿Qué hace la endotelina? Vasoconstrictora, chicos. La endotelina es la primera que se libera cuando hay hemorragia, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el primer mecanismo de hemostasis? Hemostasis. ¿Qué es hemostasis? ¿Hemostasis qué es, chicos? ¿Homeostasis qué es? ¿Y hemostasis? Evitar la pérdida de sangre. Eso es hemostasis. Homeostasis es el equilibrio de quién? Del medio interno. Ya. La endotelina, si vos te haces un trauma en tu vaso, lo primero que se libera es endotelina del vaso endotelial y provoca vasoconstricción. Es un mecanismo de hemostasis. ¿Sí? ¿Se entiende? Endotelina. Ojo, cuidado que les pregunto, ¿no? Hacen vasoconstricción en la arteriola aferente y eferente, la endotelina. ¿Sí? La endotelina, ¿se acuerdan de la preeclampsia? Preeclampsia, eclampsia. A ver, ¿qué era preeclampsia? A ver. En las mujeres. ¿Qué pasaba ahí? La placenta liberaba ¿qué cosa? Endotelina, y por eso te incrementaron. ¿Qué has puesto ahí? ¿Mi chica está colocada? No. ¿Quién la colocas con chicas? Los buenos son. Ya, no. Entonces, la endotelina se da hemorragias graves, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, ¿no? Angiotensina 2 contra las arteriolas eferentes, otra vez les digo, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes baja de presión arterial? Va a haber contracción de la arteriola eferente, porque si hay baja de presión arterial, ¿voy a seguir yendo a orinar? No, ¿verdad? Entonces por eso hace contracción, se activa y hace vasoconstricción a la arteriola eferente, ¿no? Entonces va a reducir el flujo capilar en los túbulos, ¿sí? Pero ya les he dicho, al principio te disminuye el filtrado glomerular y luego ¿qué pasaba? Te aumentaba, primero aumentaba la presión, ¿verdad? Por la presión hidrostática y luego disminuía, ¿se acuerdan? ¿Por qué disminuía? Porque había presencia de proteínas, ¿no? Sí, eso tienen que saber, ¿no? Pero al inicio, acá estamos hablando que te disminuye, ¿no? La aldosterona, ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de quién? De sodio y agua. ¿Qué pregunta tengo? No entendí bien lo de las proteínas. Sí, porque estabas hablando. No había llegado para separar esto. Yo estaba hablando. Ya. A ver, aquí voy a escribir y luego me van a prestar el borrador, ¿ya? A ver, chicos, a ver. Acá tenemos, mejor te voy a decir, mostrando a ustedes para. Bien, acá la vasoconstricción de la arteriola aferente y eferente, ¿sí?
Entonces, la vasoconstricción lo está cerrando. Aquí, ¿quién está actuando? La angiotensina 2. ¿Qué efectos tiene? Como esto está cerrado, ¿cómo va a estar la presión hidrostática aquí? Aumentada. ¿Sí? Todo lo que se está acumulando aquí va a aumentar la presión. Entonces te va a favorecer la filtración glomerular, ¿verdad? Aumenta la filtración glomerular de mayor a menor presión. Pero como esto está cerrado, también va a haber acumulación de ¿qué? Proteínas. Y si tienes aumento de la presión glomerulosmótica en los capilares, va a disminuir el filtrado glomerular. Porque todo el líquido va a estar unido a tus proteínas, no va a haber esa liberación. ¿Se entiende? Y ahora préstame algo para volver. Muy bien. ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Sí? Ya. Entonces, esas cositas voy a preguntar en el examen. La pila de cerebros. No. No. Sí, la pila de Bien, a ver. Entonces, eso es lo que tienen que saber jóvenes, ¿listo? Ahora, ¿qué otros vasoconstrictores conocen? La noradrenalina, la adrenalina, ¿sí? La endothelina que ya hemos hablado. ¿Qué pasa con esto? Te produce vasoconstricción, ¿verdad? Control hormonal y autopoide de la circulación. El óxido nítrico, ¿qué es en cambio? Entonces disminuye la resistencia vascular, ¿no? Entonces la arteriola aferente lo va a aumentar, ¿no? ¿Va a entrar mayor flujo de sangre? Sí. Ya. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a tener buena filtración o no? Sí. Exacto, va a aumentar la filtración a la cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces el óxido nítrico es importante, ¿no? La aterosclerosis, ¿qué va a pasar? Va a provocar aumento de la presión arterial también, ¿no? ¿Sí? Al inicio, hemos hablado fisiológicamente, cuando aumenta la presión arterial, tiendes a orinar, ¿verdad? ¿Sí? Pero a la larga, ya cuando es patología, ya ahí se agrava, ¿no? Ya va a orinar menos. ¿Por qué? Porque ya está mal tus riñones. Control hormonal por otros autocoides, las prostaglandinas y bradicininina, ¿qué hacen? ¿Son vasodilatadores o vasoconstrictores? Vasodilatadores. Entonces también te van a incrementar el filtrado glomerular, ¿no? Vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. No parecen tener mucha importancia en condiciones normales, o sea, no hay mucha importancia de estudiar con esto, ¿sí? Pero te puede hacer ese efecto, ¿sí? Pero lo que más te da efecto son los vasoconstrictores, porque los vasoconstrictores, ¿qué van a hacer? Van a provocar vasoconstricción y te van a disminuir ¿qué cosa? El filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque no se está filtrando. ¿Se entiende? ¿O no? Ahora, Yo lo cambio. ¿qué vas a cambiar? Ninguna persona que vas a ir ahí. Con el chichico más se lo hago. Ya pues, movérmelo del este. Apúrese, pocos. Vamos, rápido. Ahorita ¿Verdad no. bien? Así la voy a tratar a... Porque si no, en el internado me va a desertar siendo buena estudiante. A ver, entonces autorregulación del flujo glomerular y del flujo sanguíneo renal para evitar cambios extremos. Ya les he hablado que hay mucho aumento, disminución, según estoy feliz, estoy triste, estoy estresado, mi presión está ahí. Entonces va a haber siempre una autorregulación que es una vasoconstricción y de esa manera voy a tener una presión constante y así no le voy a molestar tanto a mi riñón. ¿Cuánto se filtra? 180 litros por día, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se va a reabsorber? Mira, 178,5. ¿Y cuánto te resta? 1,5. Eso es lo que orinamos. Entonces, se está filtrando 180 litros por día, pero vamos a reabsorber 178,5 litros. ¿Cuánto nos ha sobrado? Por eso orinamos 1,5 litros, ¿sí? Básicamente. Permite un control preciso de presión renal de aguas insolutos, todo ello. Entonces siempre la autorregulación otra vez
Ahí está. Ok, No, véamelo de una vez. No, así no. Ya, salí de mi agua. La participación de la retroalimentación túbulo-glomerular en la autorregulación. La mácula densa, ¿qué hacía? Concentración. ¿Concentración de quién? Cloruro de sodio. Pero también, ¿qué puede hacer? ¿Qué capta? Los cambios de... Esto sigue listo, ¿no? Para el rojas. ¿Qué hace la otra mácula densa? ¿Qué otra función tiene? Bueno, controla la presión, ¿no ves? Si tengo hemorragia, ¿se acuerdan que captaba eso, percibía? ¿Sí? Y liberaba qué cosa? Venena, angiotensina, ¿se acuerdan? Cuando mi presión estaba baja, ¿no? Ya, ¿ahora qué ha pasado? Ha sonado raro. La mácula densa, ¿qué ha pasado? Ha sonado raro. ¿Cuándo? Para eso no es raro. Vuelan bien, a ver. Sonando. ¿Está bien? Ya, a ver. La mácula densa que hace ve con las concentraciones del cloruro de sodio. Si yo voy a tener, por ejemplo, baja de presión, si he perdido hemorragia 2 litros, ¿la concentración de cloruro de sodio seguirá siendo igual? ¿O va a disminuir? No, ¿ves? Entonces tiene que ver la mácula densa, captar esta concentración del cloruro de sodio siempre. ¿Dónde se encontraba la mácula densa? Entre los capilares. No. Entre los- Se encuentra entre el tubo, entre la asa de Henle Y el túbulo contra- la parte final y el punto de cómo pertenece a El túbulo. Contorneado distal. Está bien, ahí está, ¿no ves? Está bien, ya tienen un punto ahí, dos puntos, ¿no? Entonces la mácula densa es lo que va a controlar es que le llegue buena cantidad de cloruro de sodio ¿a quién? Al túbulo contorneado distal, porque la mácula densa se encontraba en la terminación Del asa de Henle en la porción el gruesa. inicio del túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces eso tiene que ver, ¿no? Mecanismos de retroalimentación túbulo glomerular, retroalimentación de la arteriola aferente, eferente, que vamos Cambia. a ver. Cambia. Oh, pues estás durmiendo. La mácula densa está ahí, ¿no? Entre la arteriola aferente, eferente, ya les he dicho dónde. Cambiámelo, por favor. Entonces, ¿qué pasa si reduce el cloruro de sodio en la mácula densa? ¿Sí? Reduce la resistencia de la arteriola aferente. Miren la compensación que va a hacer. Acá ha disminuido el cloruro de sodio, está abajo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a provocar vasodilatación en quién? La arteriola aferente, para que le llegue mayor, ¿sí? Mayor cantidad. ¿Listo? Entonces eleva la presión hidrostática glomerular, ayuda a normalizar el filtrado glomerular, ¿no? Pero por el otro lado, ¿qué va a pasar? Como está entrando poca cantidad de cloruro de sodio, ¿a quién voy a liberar? Al sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces la angiotensina 2 ya es un vasoconstrictor, ¿no? ¿Dónde va a producir el vasoconstricción? En la arteriola eferente. Siguiente punto. 11. Ya, muy bien. Entonces, si baja la presión arterial, disminuye la presión hidrostática glomerular, disminuye el filtrado glomerular, ¿sí? Va a captar esa menor concentración de cloruro de sodio y va a tratar de reabsorber, y siempre cuando ha liberado ¿qué cosa? Aldosterona. Entonces, al principio lo que hace es una vasodilatación en la arteriola eferente, y la angiotensina 2 provoca una vasoconstricción en la arteriola eferente, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que va a hacer, ¿sí? Como compensación cuando el cloruro de sodio esté bajo. ¿Qué hace? Dos acciones tiene. ¿Qué acciones son? Producir vasodilatación en la arteriola aferente, y la otra vasoconstricción en la arteriola eferente. ¿Por qué? Porque se ha liberado angiotensina 2, y la angiotensina 2 ¿qué hace? Vasoconstricción en la arteriola eferente. Eso es cuando capta cloruro de sodio bajo. Vasodilatación en la arteriola eferente, y a través de la angiotensina 2, vasoconstricción en la arteriola eferente. Esas dos tienen que saber. Listo. Siguiente. Autorregulación miógena, ya saben, ¿sí? La autorregulación, ¿qué es? Vasoconstricción, gracias a quién? Al calcio. ¿Se acuerdan? Eso es autorregulación. Siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo una ingesta elevada de proteína, chicos? Mucha proteína.
¿A quién voy a usar? ¿A qué? ¿Los aminoácidos se reabsorben o no? ¿Ah? ¿Los aminoácidos lo orinas entonces? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos aminoácidos de acá, tus aminoácidos, ¿lo vas a eliminar por la orina? Entonces lo vas a reabsorber. ¿Y qué bomba aquí está? A ver, para reabsorber ¿cotransporte o contratransporte? ¿Quién sale? El sodio. ¿Quién va a salir a la tubuladora? El sodio, ¿no ves? ¿Y quién va a reabsorber? Vas a reabsorber a los aminoácidos. ¿Esto qué es? ¿Cotransporte o contratransporte? Contratransporte. ¿Y qué va a pasar si vas a reabsorber sodio y vas a reabsorber agua? El sodio y aminoácidos, ¿qué es? Cotransporte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Como va a trabajar mucho reabsorbiendo sodio, ¿cómo está la concentración de sodio acá? Si está usando continuamente estas bombas, va a captar como que están disminuidos, van a estar ocupadas, ¿se entiende? O sea, se está reabsorbiendo. ¿Qué cosas se va a reabsorber? Sodio y aminoácidos. Ejemplo, ¿no? ¿Esto qué es? Cotransporte, ¿verdad? ¿Qué está reabsorbiendo? Sodio. ¿Qué está reabsorbiendo? Aminoácidos. Y la concentración de sodio, la mácula densa, ¿qué va a decir? Algo está pasando acá, no tengo sodio, ¿sí o no? No me está llegando sodio, ¿se entiende? ¿O no? Ya luego vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esa disminución del cloruro de sodio, porque no es por disminución, sino es porque está trabajando mucho, se está reabsorbiendo el sodio. La mácula densa lo ha captado que falta el sodio, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Miren aquí, ahí todas las proteínas, aumentan los aminoácidos, reabsorción de aminoácidos, reabsorción de sodio también, o sea, vas a reabsorber sodio y vas a reabsorber aminoácidos. La mácula densa, ¿qué va a decir? ¿Dónde está mi sodio? ¿Sí o no? Porque es la que ve la concentración de cloruro de sodio, su sodio aquí está abajo. ¿Y a quién va a activar? ¿A quién va a activar, pobres? A la adenina, angiotensina, aldosterona. ¿Y la angiotensina 2 dónde va a trabajar? En la arteriola deferente, ¿verdad? Entonces, es... Siguiente, a ver. Eso básicamente. Voy a hablar con este tema, chicos.